Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les habla el reverendo Dr. Andrés Hernández, superintendente de la Iglesia del Nazareno, Distrito Este de Puerto Rico. Es evidente hoy día la realidad de cuál difícil se nos hace a los seres humanos tener empatía con otros y otras. Cuando hablo de empatía me refiero al esfuerzo intencional de ponernos en lugar de otro y la otra y comprender sus emociones y luchas. Mientras trabajaba en mi tesis doctoral en el año 2000, descubrí el término encapsulamiento cultural. Aquellos que tienen encapsulamiento cultural son incapaces de ver a las demás personas a través de diferentes lentes culturales. En otras palabras, solo pueden ver a través de los lentes de su propia cultura. Hoy pienso que lamentablemente, además de encapsulamiento cultural, podríamos hablar de personas que sufren de encapsulamiento religioso, político-partidista, generacional, racial y muchos otros. Por ejemplo, el representante de gobierno que tiene un salario entre $7,000 a $10,000 mensuales y que en medio de esta crisis ha seguido recibiendo su salario, se le hace difícil entender la realidad económica que viven otros y otras. Y cada vez que se les demanda transparencia, se sienten atacados políticamente. Esos políticos sufren de encapsulamiento. Su burbuja política y económica no les permite ver otra realidad, como la que viven las madres solteras con varios hijos, que en este tiempo se quedaron sin su única fuente de ingreso y buscan cómo alimentar a su familia en medio de la crisis que ha causado esta pandemia. En este asunto de ser empático, Jesús es nuestro modelo por excelencia. En un pasaje bíblico que es único del Evangelio de Lucas, nos dice el capítulo 7, versículos 11 al 15. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor lo vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. El texto nos dice que al llegar Jesús y sus discípulos presencian la procesión fúnebre del único hijo de una mujer viuda. Ante la escena dice el texto que la respuesta de Jesús fue de compasión. Ahora, ¿qué causó que Jesús sintiera compasión? Podemos inferir que Jesús sabía que para cualquier madre que pierde un hijo, esto es un momento de gran dolor. Pero la realidad es que Jesús vio mucho más que eso. Aunque Jesús no era mujer, ni era viudo, pudo ser empático con aquella mujer y se puso en su lugar. Jesús sabía que el dolor de ella no era solo por la pérdida de su único hijo, sino también por el futuro aterrador que le esperaba. Esta mujer de Naín era viuda y el que acababa de morir era su único hijo varón. En la sociedad judía del tiempo de Jesús, la mujer necesitaba de un hombre para que la representara ante la sociedad y le diera seguridad económica. En palabras de hoy, la mujer había perdido a su hijo, pero también su seguro social, su provisión segura. Por eso el milagro de Jesús no solo le devolvió su único hijo a aquella viuda, sino también le devolvió la seguridad de tener representación y provisión en medio de una sociedad que limitaba a la mujer. El milagro de Jesús de devolverle la vida a su hijo cambió el presente, pero también el futuro de aquella mujer. Tener empatía por otros y otras requiere que tengamos compasión, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, pero movernos a la acción como hizo Jesús para cambiar el presente y el futuro de las personas que necesitan y que han perdido mucho. Ser empático requiere de nosotros que tengamos la capacidad de salir de nuestra cápsula y ver y escuchar activamente. El corazón de Jesús se llenó de compasión por aquella mujer, porque se tomó el tiempo de detenerse a escuchar y ver lo que estaba sucediendo
tratando de entender lo que eso significaba para ella, siendo mujer viuda y sin hijos en una sociedad que limitaba a la mujer. ¿Cuántos de nosotros pausamos y hacemos un esfuerzo genuino por entender lo que otros y otras experimentan en su realidad? En estos días, la noticia del asesinato de un joven negro en el estado de Georgia ha acaparado las redes sociales. El joven fue asesinado por 2 hombres blancos, solo porque era una persona negra que corría en su vecindario. He visto la reacción de indignación de muchas personas blancas, demandando justicia, lo cual no está mal. Deberíamos indignarnos todos y levantarnos para pedir que se haga justicia cuando ocurren cosas atroces como esas. Pero escuché de una joven negra que después de expresar su agradecimiento a todos sus amigos blancos por indignarse y levantar sus voces para pedir justicia, les pidió que entiendan que ella no siente indignación ni ira como ellos. Ella lo que siente es miedo. Miedo de salir a correr. Miedo de ir en su carro en la noche por un lugar donde viven blancos. Miedo de que la vean como algo menos que un ser humano, aquellos que viven en su burbuja del racismo. Es una realidad que las personas blancas no saben lo que se vive siendo negro en los Estados Unidos. Pero no vayamos muy lejos. Hace unos meses 2 personas transgénero fueron asesinadas en Puerto Rico de manera viciosa por ser diferentes, así como este joven negro. Tristemente tengo que reconocer que no fueron muchos los cristianos o iglesias que expresaron su indignación públicamente por estas muertes o trataron de entender el miedo que deben sentir los miembros de la comunidad LGBTQ ante la intolerancia que lleva a algunas personas a perder el sentido de valor que tiene la vida de una persona, no importa el estilo de vida que lleve o su preferencia sexual. Empatía es ponerse en el lugar del otro, en especial aquellos y aquellas que viven una realidad bien distinta a la nuestra. Empatía es que nos detengamos como Jesús para escuchar y ver antes de reaccionar y que pausemos para unirnos al lamento de los que sufren y han perdido mucho. Pero tener empatía también requiere que hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar el presente y el futuro de otros y otras. En ocasiones nos sentiremos que no tenemos los recursos para resolver y lo único que podremos hacer es llorar y lamentarnos junto con ellos. Pero serán muchas más las ocasiones en que podremos contribuir con nuestros recursos para atender sus necesidades. Que Dios nos ayude como sociedad y como iglesia a ser empáticos con el dolor, el miedo, el hambre, la soledad y desolación que viven muchas personas hoy en Puerto Rico y en todo el mundo. Que nos detengamos a ver y escuchar la necesidad de otros y nos esforcemos por entender su realidad. Y que el Señor nos ayude a solidarizarnos y movernos a la acción. Dios te bendiga.